Cordial saludo a todos. Seguimos con la investigación sobre la saga Negocio de Familia relacionada con la tragedia griega. Hoy tenemos a un personaje clave de esa gran serie que también entrevistaremos acerca de otros personajes. Muchas gracias, don Fernando Solórzano, para estar con nosotros en el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucas? Pues muchas gracias por esa invitación a hablar de una serie que pues ocurrió hace tiempos, pero la recuerdo muchísimo. Siempre que me preguntan que cuál ha sido mi mejor personaje o cuál me ha gustado más, siempre me he referido a Aquilino en la saga. Perfecto, y de hecho la relación que yo hago en el libro, como ya mencionado varias veces, tiene que ver directamente con la tragedia griega, que fue digamos, el input, fueron las líneas que trazó el guionista y productor de la obra, el maestro Dago García. A tal respecto, a Fernando lo vemos en dos roles, ¿no? Pero uno casi pasa desapercibido a la historia, digamos, ¿no? El primero del chicanero Arzuaga, que es un boxeador, digamos, más de palabras que de hechos, y luego pasar a Aquilino. ¿Cómo te plantearon ese doble rol? ¿Fue desde el comienzo o se fue dando que te agregaron el segundo rol? Pues yo tenía como muy claro desde el principio, ¿sí? Como la construcción de este personaje. Y mira que ocurren ciertas cosas interesantes. Am, yo es la primera vez que me voy a enfrentar o me estoy comenzando a enfrentar. No me acuerdo si fue primero el rey o fue primero la saga, ¿sí? Pero estoy comenzando a enfrentarme a ese tipo de personajes fuertes, de alguna manera líderes, con una fuerza que siempre están poniendo eh, ahí sobre la mesa, ¿sí? Seguros de sí mismos, con mucha energía, ¿no? Antes hacía personajes más tirados a la comedia, como dices tú, un poco ridículos, ¿sí? Que se las creían mucho, pero en el fondo eran bastante débiles y cobardes. Esos personajes, ¿sí? Eran mucho más fuertes, ¿sí? Entonces, cuando me enfrento a él, digo, oh, qué bien, siempre había soñado con un personaje así y comienzo a crearlo a partir de como un taller que había tomado en un festival de teatro iberoamericano con unos croatas y el personaje de ese profe era un personaje muy parecido, por eso lo tomé y yo le preguntaba, ¿no? ¿Cómo se construía este tipo de personajes, este tipo de personajes fuertes, ¿no? Entonces era bien interesante porque él lo había construido a partir de como de sí mismo y a partir de algo que es, voy a creer al 100 en lo que estoy haciendo. ¿Sí? Voy a creer al 100, o sea, no un poquito ni más o menos, sino al 100. O sea, cuando la cámara está enfrente mío, tiene que generarse una energía fuerte dentro de mí de creer en ese momento en lo que estoy haciendo. ¿Sí? Eso también lo dice Anthony Hopkins, recalca mucho en eso. Entonces comencé como a acercarme a ese tipo de personajes, a ese tipo de energía. Y cuando estaba en esas, se hizo el maquillaje, y el maquillaje, la barba, era una barba rarísima, ¿no? Que al principio dije, ¿qué es esto? Y encontré que en ese simple detalle de la barba sentía que era Aquilino, ¿sí me entiendes? Sentía que era una cosa fuerte y que solamente una barba así la podía utilizar alguien con una autoestima muy fuerte dentro de él, ¿sí? Entonces comencé como a construir ese personaje de Aquilino como desde el principio y todo lo que me llegaba, ¿sí? La barba, el vestuario, todo comenzaba a ayudarme. Y el personaje de Pedro Rey, que interpretaste, Pedro Rey, para los que no están al tanto, digamos, es considerado el primer colombiano que empezó el tema del narcotráfico en Colombia. Creo que era de Cali, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, Era sí, es una caleño. historia, está basada en un personaje real que existió. Sí, Pedro Rey. se llama Y Jaime dice, Caicedo. ah, sí, listo.
Y esa película la interpretaste con otro gran actor que es Marlon Moreno. Ujú, Eh, claro. revisándola, esa película parece que salió en el 2004, en la misma época de la saga. ¿No te acuerdas cuál interpretaste antes de los dos personajes, si Pedro Rey o Aquilino? Sí, Contemporáneos, digamos, muy cerca, sí, muy son muy cerca. contemporáneos porque sí recuerdo que El Rey lo grabamos, lo rodamos en el 2003 y se estrenó en el 2004. ¿Sí? Entonces debe haber sido ligeramente antes. Bueno, y aparte de las conexiones que hay ahí, hablando de la figura de Aquilino, Aquilino, como ya hablamos fuera de cámara, tú investigaste la idea de Dago, investigaste el tema de la relación con con la tragedia griega. Entonces, ¿cómo te plantearon ese personaje que tenía que ser Aquiles, básicamente? Sí, digamos, como tengo una amistad muy cercana con Dago, entonces comenzó a hablarme de la saga y me dijo que era una investigación que llevaba haciendo hacía mucho tiempo, que la cual yo lo sabía. Yo compartí con él más o menos 10 años de mi vida, que estuvimos compartiendo una misma casa de apartamento, y sabía de su interés por la tragedia griega desde siempre. Entonces me dijo que había hecho como una especie de mezcla de todos los roles que hay tanto en en la Ilíada como en la Odisea, sobre todo en la Ilíada, ¿no? Que es la guerra de Orestiada, Troya. la Orestiada. Ilíada y Orestiada. Ajá. Y entonces él dice, yo me baso mucho para construir eso. Pero me dice, pero usted tranquilo, no necesita pues comenzar a estudiar la tragedia griega o Aquiles, porque no es necesario. Pero yo sí comencé pues a investigar un poco de esta parte, porque había una rivalidad muy interesante entre Aquiles y Agamenón. ¿Sí? Y en este caso era Aquilino y no recuerdo el personaje de Manuel Frank. era Frank Ramírez. Exacto, era Manuel. Y esa enemistad que había entre ellos, ¿sí? Algo que había pasado, digamos, Aquiles fue por la esclava Briseida, ¿sí? Y no me acuerdo bien en la saga si eso estaba ahí o simplemente se decía muy rápidamente, ¿sí? No, Pero, allá no lo pusieron, lo de Briseida allá no lo no, pusieron. no, Digamos que el que era como algo de enfrentamiento, negocios, sí, pero yo lo que quiero matizar, como conozco muy bien la Ilíada, en la Ilíada hay un odio muy fuerte de Aquiles hacia Agamenón y viceversa. Y de hecho, por esa historia de Briseida y más cosas, él decide no pelear más. Hasta que Patroclo, su amigo, o sea, pasa la historia como su amigo, pero al final era algo más que amigo. Era muy típico de la cultura griega. La mayoría de esos sí, guerreros estaban casados, podían tener hijos, pero tenían al compinche que era también el amante, básicamente. Entonces parece sí, que Patroclo fuera, digamos, el amor de su vida realmente, y Patroclo decide ponerse su armadura, coger sus armas para que todos los griegos piensen que aquí le regresó a la guerra y, digamos, incentivarlos. Pero se enfrenta con Héctor y Héctor lo mata. Y cuando sí, claramente le quitan el casco, eh, se dan cuenta de que no es Aquiles. Y eso provoca la ira de Aquiles, que regresa a la guerra no por Agamenón, sino regresa a la guerra para vengar una a... venganza. Ujú, Sí. Y eso sí, pasa con Alexa, en cambio. En la sí, saga, usted está casado sí, con Alexa, sí. que es una mujer, digamos, de fáciles costumbres, ¿no? Porque tiene una relación con Iván Zapata. Mientras tanto, Claro, pero sí, y Iván es alguien que él como que casi que adopta, ¿no? Sí, él sí, lo quiere sí, mucho y le brinda más que ser su jefe, como su amistad, ¿no? total. Entonces es una tradición ahí bien Y fuerte. eso desencadena que Aquilino regrese a los llanos con el ejército que tiene. Pero Sí, la diferencia que hay es que
Mientras que en la Ilíada Aquiles y Agamenón tienen un odio ancestral muy fuerte entre ellos. Aquí yo he notado, no sé, y eso me gustaría preguntártelo, si es tu interpretación, si es tu matiz o te dijeron que lo hicieras así, porque Aquilino tiene mucho contraste con Manuel, pero en más de una ocasión Aquilino se le ofrece, es como muy amigo, trata de ser amigo y Manuel está siempre a la defensiva. Entonces, hay por ejemplo, hay una parte cuando, no sé si te acuerdas que a Clemencia, Ana Bolena Mesa, la esposa de Frank, le roban en un negocio que ella iba a comprar una casa, que luego el tipo se voló con el dinero. Entonces, Frank Ramírez, Manuel Agamenón viene, va donde ti, porque tú era el que tenía en mano todos los ladrones de la ciudad, ¿no? Para pedirte ayuda. Entonces, él te ofrece algo a cambio, te ofrece todos los contactos del hipódromo, todo eso, y aquí nos dice, Manuel, yo se lo hago gratis, y él insiste, no, yo pago, yo no quiero favores, ¿no? Entonces, Aquilino siempre dice, ¿por qué esta soberbia? O sea, él trata siempre de acercarse a Manuel, cosa que Aquiles en la Ilíada no hace. No lo hace. Entonces, ¿ese matiz es tuyo o estaba en el guión? No, ese sí está ahí en el guión, sí, porque me recuerdas a eso que Aquiles, él realmente odiaba a Agamenón, le pareció un rey de quinta, Sí, sí, no le tenía respeto, le pareció un mal rey, ¿no? sí, No era sí. un gran rey, sí, y acá era como y yo me acuerdo que también habían escenas donde Aquiles tenía como una especie mm, de rabia hacia Manuel. Me acuerdo mucho de una escena donde ellos se enfrentan, cada uno con un revólver, ¿sí? Mirándose y diciéndose cosas, ¿sí? Casi a punto de matarse, ¿no? Porque era una relación tensionante, ¿no? Ujú. Pero sí, al principio había como eso. Incluso al principio Aquiles no quería entrar. Sí, él no quería ir a guerrear allá. Siempre dijo, no, 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 a mí no me ponga en esas. Él no quería juntarse con Manuel de todas formas, ¿sí? Y lo interesante era eso, ¿no? Como, digamos, como actor, estaba yo como actor frente a un actor que era muy diestro con este tipo de personajes, eran su estilo de personajes que ha hecho en El Gallo de Oro, que había hecho en Cóndores, ¿sí? Él tenía, y a mí personalmente me gustaba mucho ese estilo de él. Entonces era no competir, pero sí era enfrentarme no solamente a Manuel, sino a Frank como actor, ¿sí? Entonces, por eso recuerdo tanto todas las escenas con él y, y como que me sentía como bien conmigo mismo, ¿no? Decir, bueno, puedo hacer una escena con Fran de face to face, de cara a cara, y está bien hecha la escena, ¿no? Sí. Y hacía unos años me paraba en una puerta, en una ventana del barrio La Candelaria con el mismo Dago a mirar como tontos a Fran Ramírez, que acaba de llegar de Estados Unidos, hablando del año por ahí 84, 85, ¿no? Y Cuando así hizo mismo. Cóndores, en la época de Cóndores. Ajá, sí, más o menos, exactamente. Sí, yo vivía en la Candelaria y él llegó a vivir en la Candelaria a media cuadra donde yo vivía, ¿no? Entonces Ah. ahí como es un primer contacto con él. Y ese personaje de Aquilino tiene también es un personaje literario como otro de la saga. ¿Qué diferencia la saga de otras series de violencia? Primero que no están, digamos, la familia no está metida en el negocio del narcotráfico. Se le ofrece en algún momento, sobre todo en la parte donde estás vos como Aquilino, los socios, no sé si te acuerdas de JJ Garrido y Federico Muñoz, eh, que quieren montar el negocio, quieren entrar a los llanos para que sea un corredor de droga, pero Manuel Sí, rechaza. También más adelante Iván Zapata, en la última saga que no fue escrita por Dago, rechaza, digamos, tener que ver con ese aspecto. Entonces,
son ampones, son del bajo mundo, pero tienen una poesía, tienen una introspección, tienen una conciencia. Y aquí, si te acuerdas, hay un momento en que se decide para mandar una expedición punitiva contra Mano Salva en los llanos. Entonces se decide que sean los hijos prácticamente de los jefes. Entonces vos con tu hijo Pirro. Manuel manda a Oscar, que debería únicamente señalar el camino, y también va Iván Zapata, ¿no? Que se sentía bastante culpable porque había matado al mono, que era tu guardaespaldas, Sí, y porque tenía la relación con tu esposa, aunque él estaba chantajeado y realmente no quería. Entonces, aquí hay un diálogo que aislé y te lo quiero leer a ver si te lo recuerdas. Un diálogo donde están en el burdel esperando noticias sobre la expedición y está Manuel y está desde chico, Aquilino. sí. Sí, están sentados y Aquilino dice, me imagino cómo debe sentirse usted. Por lo que sé, jamás imaginó que Oscar fuera a participar en algo como esto, Manuel. Y Manuel dice, es un Manrique, ese parece ser nuestro destino. Aquilino, sí, pero usted luchó toda la vida para mantenerlo alejado de este mundo. Y Manuel contesta, ¿y para qué, Aquilino? Para que al final de cuentas terminara en lo mismo. Yo me he dado cuenta que he perdido el tiempo de la forma más miserable que se puede perder, luchando contra la naturaleza. Y Aquilino contesta, mire por ejemplo a Pirro, el muchacho tiene la vena artística, tiene el don de la poesía y jamás lo ha podido desarrollar. Verdaderamente por estar al lado mío, viviendo de lo que vivimos. ¿Usted cómo cree que me hace sentir eso? Eso yo lo remarco porque los otros socios de Manuel, fundamentalmente uno ve el personaje JJ Garrido, es un malo y se ve que es malo, no tiene conciencia y actúa realmente por su interés. Federico Muñoz, más o menos, pero Aquilino es otro personaje, entonces vos supiste darle un matiz muy profundo, ¿no? De una persona que está en ese ambiente, pero no quiere que su hijo esté en ese ambiente, aunque ya está, y se cuestiona, ¿no? Sobre la vida que tiene o que tuvo. Sí, yo pienso que es interesante cuando los personajes de este tipo tienen empatía, ¿sí? Porque hay otros personajes, como los que acabas de escribir, que no son personajes empáticos, ellos no sienten nada hacia el otro, pueden matar fácilmente, son más sicarios que otra cosa, ¿sí? Esos personajes son empáticos y a pesar en ese mundo tan difícil, crean familia, crean lazos profundos de la familia y es muy parecido a lo que ocurre con El Padrino, ¿sí? Este tipo de familias mafiosas realmente eran familias, digamos, normales, ¿sí? Familias donde había una abuela, una mamá, una esposa, hijos, nietos, juntaban en su casa, jugaban, hacían comida, lloraban por ellos, ¿sí? Tenían la cotidianidad de cualquier familia, pero vivían en un mundo muy, muy fuerte. Eso mismo le pasaba a Manuel y a Aquiles, ¿no? Porque Aquiles, por ejemplo, mira que él se permitía enamorarse de Alex, ¿sí? Entonces, cuando un personaje de estos, que supuestamente son los personajes emperadores, se permiten el amor, son personajes que tienen también otra posibilidad de leer también la vida y uno como actor de leerlos. ¿Sí? Porque en estos seres, digamos que eso, el amor, el enamoramiento sobre todo, no está contemplado. Ellos utilizan a la mujer como una posesión. Acá realmente Aquilino amaba profundamente a esa mujer. Yo me imagino que Dago crea también este lazo, que es el mismo lazo que tenía Aquiles con su amante. ¿Para qué? Pues para sentir ese dolor tan fuerte cuando la matan y toma la decisión, ¿sí? Si no se creaba un amor así tan intenso y tan fuerte, pues su decisión no iba a ser como tan creíble, ¿no? Entonces la matan y el tipo dice, pucha, voy a vengarme, voy a matar al que mató a mi mujer, ¿sí? Y además le hacen creer que es Héctor, ¿no? Porque el personaje Claro, Héctor Ruiz, entonces Dago, digamos que puso varias similitudes onomásticas, de hecho, Pipe y Elena serían Paris y Elena en sí, la vida, y sí, más cosas que ya mencioné en otra entrevista. Mm,
para terminar con la saga y pasar un momento al baile de la vida, para terminar luego la entrevista. Fuera de tus escenas, ¿cuál es tu recuerdo de la saga donde no estás vos? ¿Qué personajes, qué época? Yo recuerdo algo, y además que es bien interesante porque mira, la tragedia griega es tan fuerte, tan brusca, tan, digamos, con tantos masacres y asesinatos, ¿sí? Que la única forma que pudiera adaptarse a este momento, un grupo así sería ese grupo mafioso donde hacen unas carnicerías terribles, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho cuando Manuel, sí, y su hermano, que era Jairo Camargo, eh, matan a toda esa familia llanera y la colocan en una camioneta, ¿sí? Y ellos están preguntando dónde están mis hijos, dónde está mi esposo, y les dicen, ahí está su familia, ¿no? Esa es una cosa que me parecía fuertísima, ¿no? Y lo fuerte es que pues acá vivimos eso constantemente. Este tipo de masacres, ¿sí? Forman parte de, de- de la vida rural de nuestro país, con todos esos enfrentamientos que hay con diferentes bandas de todo tipo, ¿no? Ahí me sentía la saga en ese ambiente, ¿sí? De esa tragedia griega que es la tragedia colombiana también. Sin embargo, también ahí hay una diferencia. Usted, o sea, vos ya no estás más porque ya Pipe te dispara, tú disparas al papá que sería como Príamo, el rey de Sí, ellos, ujú. pero Pipe te dispara, entonces como Paris que mata a Aquiles, ¿no? Con la flecha Con que la le llega al flecha en el talón. talón. Pero quien luego, digamos, toma el mando, aparte Manuel, en tu grupo es Iván Zapata, Iván Zapata y Manuel eh, le guardan, le salvan la vida a las mujeres y no permiten que haya violencia carnal, que cosa que JJ Garrido quería hacer, por ejemplo. Entonces ahí también entramos en la tipología, ¿no? de ciertos códigos, porque la mafia italiana, por ejemplo, es una mafia que tuvo una guerra en la época del 81-82, donde ganó la mafia nueva, que era la que tenía menos códigos, menos valores, menos ética. La mafia anterior respetaba ciertas cosas, o sea, si mataban a una persona era a través de un comité, no se iba a matar así por matar. Y si la persona había sido mafiosa, hasta se le daba, se le pagaba a la familia, se le seguía pagando a la familia para ayudarla. O si se mataba a un enemigo, se mataba al enemigo, no se mataba al tío, a la tía, a la abuelita, cosa que en cambio con la mafia nueva, la que gana comienzo de los 80, ahora están casi todos o difuntos o en la cárcel. Eso no pasa, o sea, se cambian esos códigos. Entonces yo veo también que hay, digamos, quizá la parte de los más ricos y la tuya es más de los códigos viejos, mientras Garrido, Federico Muñoz son de los códigos nuevos, que quieren entrar también al llano por el tema de la droga y no le importa violar a mujeres, no le importa, Garrido, si te acuerdas, quería matar al niño Sí, al niño de Héctor, que en cambio tu hijo Pirro se lo lleva porque está interesado en la esposa. Entonces, allá también hay un enfrentamiento que se ve entre dos maneras de ser mafioso. sí, sí, y mira que ese mismo panorama uno lo puede leer con la mafia colombiana, ¿sabes? Si tú te pones a ver los grandes capos de antes, Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez, ¿sí? Yo estaba hablando pues con gente de Cali que los conoció muy bien y tenían algunos códigos, tenían ese tipo de códigos, no eran tan o sea, vamos a matar a todo el mundo, ¿sí? Hay unos códigos ahí que la nueva mafia, digamos, la nueva generación comienza a crear un sicariato más fuerte y irrumpe una mafia donde los valores, digamos, de la familia ya no están. Antes los mafiosos tenían su esposa y sus hijos y su casa. Y era Ellos, condición fundamental para entrar en la mafia, sí, porque si no, no, porque sí, decían,
Si uno tiene más mujeres, no tiene una familia, se droga, entonces no es confiable para el negocio. Exacto. Y ahorita los mafiosos, pues no tienen eso. Pues esos son de lo que llamamos en esa época lavaperros, ¿sí me entiendes? Y esa organización que había, eh, digamos, ya no está. Me imagino yo que va a haber una organización más oculta, ¿sí? De personajes que incluso pueden posar de grandes empresarios o cosas así que ya aprendieron y están muy ocultos y manejan los ejes de la mafia en Colombia y los mexicanos han cogido pues mayor poder, sobre todo en el Pacífico, ¿sí? Y entonces era como una lectura que de pronto hacía algo, no sé, sin querer, de lo que iba a pasar con esa transformación de lo que tú dices que ocurrió también en Nueva York con la mafia italiana, aquí también, ¿sí me entiendes? Es como que irrumpieron los más salvajes. Eso sí, no son nada empáticos. Absolutamente. Bueno, y para ir terminando, me gustaría saber tu opinión acerca de otro personaje que recuerdo, que no es de la saga, que es Marcos Benítez del Baile de la Vida. Para los que no están al tanto, el Baile de la Vida se emitió un año después de la saga y la mayoría de los actores eran de la saga y Fernando interpretó a ese músico, un músico frustrado, un poco fracasado, que se llama Marcos Benítez. ¿Quién es Marcos Benítez? Podemos explicarlo a los que no conocen el personaje. Sí, Marco Nosotros estamos en Benítez, los como 50, estamos a finales de los sí, 50, ¿cierto? en los 50, Marco Benítez está casado con una mujer, no me acuerdo el nombre de ella, Gloria. Gloria, un personaje fuerte, dominante, y es la hija del gran director de orquestas, ¿sí? Y pues él quiere que su suegro lo admire, ¿sí? Porque pues él es trompetista, pero no logra ser tan brillante, ¿sí? Pero igual sigue ahí en la orquesta. Y va a llegar un personaje, ¿sí? El negro, Gracia Castillo, que es un trompetista fabuloso, también muy brillante, casi que jazzístico, y el suegro queda deslumbrado con él y eso va a generar una envidia fuertísima en Marco y sobre todo en la hija. Entonces, hay como una especie de núcleo dramático shakespeariano, sobre todo muy cercano a Macbeth, ¿no? O sea, Sí. como una mujer él quiere el poder en la orquesta, pero no lo logra, y ella le dice, tienes que hacer esto hasta matar a este personaje, ¿no? Y lo entierran en el jardín de la casa, ¿sí? Entonces es un personaje totalmente, digamos, eh, con ansias de poder, pero sin las agallas. Si las agallas la tiene la mujer que lo incita a él a cometer eso. Y Gloria enloquece, como enloquece Lady Macbeth también, ¿no? ¿Sí? Y a mí lo que más me gustaba del personaje fue como esa transformación que tuvo y se convierte en un peleador callejero, ¿sí? Que va a pelear por allá en una especie sí, de peleas clandestinas, de apuestas, ¿sí? Y se vuelve como un duro ahí, como que esa rabia, esa culpa, ese malestar que sentía, se iba a castigar él mismo como con estas peleas, ¿no? Entonces ese era Marco y a mí personalmente me encantaba, me gustaba muchísimo el personaje y las relaciones que él tenía, pero pues lastimosamente la novela pues no le fue bien, no tuvo una buena lectura, como usted decía al principio, realmente no se entendía. Y tan no se entendía que el mismo mercadeo de Caracol cometió un error gravísimo y la mercadearon como aquí llegó el chucuchuco de los años 50 y vamos a aprender a bailar. ¿Y sabe cuándo comenzaba a tocar la orquesta? Con el capítulo 40-50, o sea, como a los 3 meses de hermano. Sí, sí. Empiece por Yo ahí. creo que era de todas formas una representación interesante de esos años, porque era la época de Pacho Galán del Merecumbe. Sí, y no, La orquesta tocaba piezas interesantes, eh, pero yo pienso, lo reitero, lo repito siempre en cada conversación, que para mí el problema fue
meter casi a los mismos actores de la saga en otra historia muy cercana a la saga. Entonces, si eso posiblemente se hubiera hecho 5 años después, aunque no se hubiera entendido toda la parte shakespeariana, pero para mí hubiera podido tener éxito. Digamos que la saga de Holliston tremendamente Sí, alto y todo lo que vendría después, de mi punto de vista, no, con los mismos actores, con la misma producción. sí, y eso fue una época interesante y, digamos, confusa de Davo García, que venía pues en estudio de los griegos, luego se metió a estudiar a Shakespeare así de cabeza, y Sí. después de la saga crea una novela que estaba con un reality, yo era el presentador del reality, un reality de actores, y eso sí que no le entendió nadie. Yo estaba basada en el mito de Prometeo, no sé si tú te diste cuenta de eso. No, Esa sí, ¿cuál, creo que cuál duró es? 15 días al aire y la sacaron, hermano. ¿Cómo se llamaba? Yo no me acuerdo, el reality se casaba como alcanzando una estrella, algo así, sí, y la protagonizaba el que Pipe, sí, Alejandro Martínez, Alejandro sí, Martínez. y él era Que él debo Prometeo. decir que hizo el personaje de Carlos Leder en El Patrón del Mal. Ajá, exactamente, sí, Excelente, excelente interpretación sí, ahí, totalmente sí. distinta Sí. de Pipe. Si tienes que preguntarle a Ago, oye, ¿cómo se llamaba una novela que me dijo Fernando basado en un mito griego que fue un desastre? Sí, y ahí ya dejó de escribir más sobre adaptaciones de cosas griegas. De acuerdo. Fernando, te agradezco mucho, sé que vas un poco de afán. Y bueno, realmente encantado poder tener tu opinión. Y estás grabando algo ahora, no me digas qué, porque sé que siempre por tema de libreto no se pueden decir, pero estás en una grabación. No, ya, incluso ya terminamos de grabarlo. Eso también, sí, la produjo Juan Carlos Villamizar, está interesantísima porque también son dos libros adaptados, dos clásicos adaptados. Uno es Ana Karenina y el otro es Los Hermanos Karamazov. Ah, ¿Sí? ok, vamos para Rusia Entonces, entonces. sí, y son dos mundos que se tocan muy poco, son como dos mundos que van en paralelo. Yo, por ejemplo, pertenezco a los Karamazov y no tengo mucho contacto con el otro mundo. ¿Sí? Sí, yo soy Ajá. el papá de los Karamazov, digámoslo así, y está adaptado en contemporáneo, hacendado, ganadero, ¿sí? Entonces, eso lo terminamos en diciembre del año pasado. Yo pienso que después de Ana, de la venganza de Anaí, vendría eso, yo creería. De acuerdo, entonces nuevamente muy agradecido con vos y como se suele decir, nos veremos por allá. Ok, muchas gracias, Lucas, y te mando un gran saludo. Muchas gracias por la entrevista. A vos.